Me llamo Nazaret Castellanos, yo soy licenciada en Física y doctora en Neurociencia por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y llevo pues, más de 23 años investigando el cerebro. Estuve en investigación sobre daño cerebral, Alzheimer, y desde hace 10 años investigo cómo el cuerpo o el organismo se comunica con el cerebro. ¿Qué significa para ti el puente donde habitan las mariposas? ¿Qué simboliza el título? Pues mira, ese título yo pretendía escribir un libro que fuese íntimo, ¿no? No era un libro solo de divulgación científica donde se transmitiesen curiosidades del cerebro, ¿no? Quería hacerlo mucho más personal. Y entonces por eso buscaba que fuera un poco poético, pero realmente en ese título pues hay mucho, como tú dices, mucho símbolo. El puente, porque realmente es un libro que habla sobre la plasticidad del cerebro, esa capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse, para cambiar, y esa plasticidad se basa sobre todo en los puentes que hay entre las neuronas, no tanto en las neuronas en sí. O sea, tenemos un número de neuronas y puede haber un puente que va de unas a otras, y lo que cambia cuando cambia nuestro cerebro son los puentes que se construyen o se destruyen. Entonces la plasticidad se basa pues, en las nuevas conexiones que se crean o se destruyen. Las mariposas, porque Ramón y Cajal llamaba a las neuronas las mariposas del alma. Y donde habitan, porque el habitar es algo fundamental, en este libro hablamos del habitar como esa experiencia, ¿no? Habitar la experiencia, estar presente, surfear una situación, vivirla, ¿no? Y cómo pues, la neurociencia nos va aportando cada vez más conocimiento sobre cómo podemos habitar esas situaciones, ¿no? Así que es el puente donde habitan las mariposas. ¿Qué te motivó a escribir el libro? ¿Viste alguna necesidad en la sociedad? Sí, mucha. Pues unos años antes habíamos empezado a estudiar lo que se llama la salud mental interoceptiva, es decir, cómo el organismo influye en la salud mental, pues cómo la salud del intestino influye en nuestras emociones, la respiración, el corazón, y cómo muchas veces es el mal funcionamiento de nuestro cuerpo o no un buen funcionamiento de nuestro cuerpo lo que genera alteraciones de la salud mental, que siempre pues, intentamos buscar excusas en el exterior, ¿no? Pues puede tener un origen también que sea biológico. Entonces, estudiando la salud mental, pues me daba cuenta, ¿no? De lo que nos dicen las estadísticas, de que la gran parte de la humanidad pasa por situaciones que pueden ser potencialmente traumáticas. Y gran parte de la humanidad deja su psicología a la deriva. Es decir, no tenemos un cuidado de nuestra salud mental, así como hemos empezado a incorporar pues, cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo. La salud mental es: atravieso esta situación, ya se pasará, si pasa, pasa, si no. Entonces vamos como pues, lo que defino en el libro, ¿no? Como museos desordenados, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando dejamos nuestra psicología a la deriva? Pues que hacemos mucho daño y nos hacen mucho daño, y parte de él se podría haber evitado. En tus ensayos unes la vida cotidiana y la filosofía con la ciencia. ¿Por qué te gusta darle este enfoque igual un poco más humanístico? Bueno, yo nunca he podido entender la ciencia sin el enfoque de otras miradas, ¿no? Y yo creo que aquí es más por mi familia. En mi familia pues es bastante estudiosa y hay personas que tienen perfiles muy diferentes, y alguno de ellos, como mi tío, al que está dedicado este libro, ¿no? Y que ha sido para mí pues, un gran referente en mi vida, es una persona que en su biblioteca, que es muy extensa, hay poesía, hay astronomía, hay filosofía y hay botánica, ¿no? Entonces para mí nunca ha sido extraño que se puedan combinar los saberes y que todos ellos nos aporten una mirada. Cuando empiezo a estudiar el cerebro, y pues el cerebro como excusa para estudiar la base biológica o material de la conducta humana, ¿no? Pues algo tan complejo como es estudiar la conducta humana, a mí me parece que es muy arriesgado estudiarla solo desde una mirada, ¿no? Y por ejemplo, la filosofía ahí ha aportado mucho. Entonces es quizá uno de los puentes que yo considero más necesario construir, ¿no?
Dices que el cerebro se transforma con nuestros pensamientos, relaciones y respiración. ¿Cómo influye cada uno de estos factores en esa transformación? Pues mira, los pensamientos, las relaciones y la respiración. Los pensamientos, pues imagínate, te pongo un ejemplo, ¿no? Ahora mismo cualquier persona que me esté escuchando y que conozca nuestro idioma no puede no entenderme, ¿no? O sea, no podemos desactivar el entender o comprender aquello que nos están diciendo si conocemos el idioma, ¿no? Si yo hablo en cualquier idioma, no pasa nada, nadie entendería, ¿no? Pues eso mismo pasa con los pensamientos internos. El hecho de que yo no los esté pronunciando o el hecho de que parezca que son efímeros no significa que mi cerebro no lo esté interpretando. Entonces, esto mismo que yo estoy diciendo ahora mismo lo está escuchando y lo está comprendiendo mi propio cerebro. Pues si esto mismo es un pensamiento que yo me dirijo hacia adentro con mayor agresividad, con un tono excesivamente crítico y duro, no puede no entenderlo, ¿no? Y eso pues nos hace quizá o nos debiera hacer llevar a una perspectiva un poco más cuidadosa de en qué pensamos, ¿no? Y en esto pues es muy Heidegger, ¿no? Que nos llamaba la atención, ¿no? Y decía algo que me parecía muy curioso, ¿no? El hecho de que el ser humano tenga la capacidad de pensar no significa que lo haga, ¿no? Y pasamos gran parte de nuestro día pensando en cosas que no merecen ser pensadas, ¿no? Entonces el pararse quizá a observar de vez en cuando a ver en qué estoy pensando, ¿merecía la pena? ¿Por qué? Pues porque ese pensamiento tu cerebro sí o sí lo va a estar entendiendo, igual que ahora cualquiera está entendiendo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces ese cuidado sobre los pensamientos. El cuidado sobre las relaciones, pues igual. Pensamos que por prestarle atención a una persona pues es algo que le prestas la atención, es decir, la coges, se la das y luego la recuperas. Pero no la recuperas igual que se la has dado. En ese prestar atención se están sincronizando los cerebros, se están sincronizando los corazones, hay también una relación entre nuestros sistemas hormonales, es decir, hay muchos hilos invisibles biológicos que están uniendo nuestros cuerpos. Y no solo se aprende de aquello que escuchamos, ¿no? No dice, pues esta información está diciendo esto u otro, ¿no? El cerebro se está haciendo una idea de cómo soy yo como persona, ¿no? Por tanto, eso también es algo que a mí me hacía reflexionar, ¿no? ¿Qué impactamos sobre los demás? ¿Cómo me impactan los demás? ¿No? Y qué importante es a lo mejor el cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás, ¿no? Y yo aquí pues siempre me hace una reflexión como madre. Yo la puedo estar cuidando constantemente, pero si yo no estoy bien, ¿qué le estoy transmitiendo de verdad? Aunque no llegue a casa pegando gritos, ¿qué estoy transmitiendo? ¿No? ¿Qué le va a transmitir esa sincronización entre corazones o en cerebros si yo no estoy bien, ¿no? Y esto a mí pues como madre fue un poco una bofetada, ¿no? Muchas veces. Y lo mismo al revés, ¿a quién le presto yo atención? Porque cuidado, estoy aprendiendo de esa persona. Y esto sucede también a través de la pantalla. O sea, no solo que estemos en persona, sino aquellas a las que yo le dedico mi atención, no es que se la preste, se la regalo y la estoy mirando por la televisión, también se produce esa sincronización entre cerebros. Eso es lo que se ha observado. Y luego al final me preguntabas por la respiración. Pues la respiración también va moldeando nuestro cerebro. La moldea, lo hagamos bien o mal. Entonces, gran parte de las personas respiramos bastante mal, ¿no? Y eso hace que pues, mi cerebro pues, tenga que estar haciendo malabares para poder dedicar los recursos neuronales que necesita para hacer una cosa u otra. Si empezamos a respirar de una forma más adecuada, empezamos observando la respiración, luego vamos cambiando diferentes patrones, me doy cuenta si respiro por la boca o por la nariz de forma general, si lo hago muy rápido, si lo hago más lento. Entonces eso ya permite al cerebro que al cambiar el patrón respiratorio cambia la actividad de diferentes zonas. Al cambiar la actividad de esas zonas hace que tengamos a lo mejor más recursos neuronales dedicados a la memoria, a la atención, a la gestión de las emociones y luego que podemos aprender diferentes técnicas más o menos sencillas que nos van a aliviar mucho en el día a día. O sea, son herramientas que tenemos así al alcance de nuestra mano constantemente y a mí me daba mucha pena cuando lo estudiaba. Yo empecé a estudiarlo cuando tenía pues, 40 años, ¿no? Y dije, qué pena que yo me entere de esto ahora, ¿no? Y qué pena que estas cosas existan, que son bastante sencillas
y gran parte de las personas no lo sepan y podría ayudar en muchas situaciones. ¿Qué descubrimiento o reflexión te ha sorprendido más durante el proceso de escritura e investigación de este libro? Pues mira, hubo algo que me llamó mucho la atención cuando hablo allí sobre el diálogo interno, esa cacofonía bla, 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 interior que tenemos, y hablo sobre cómo se expresa. Me refería mucho a los artículos o a los proyectos que se desarrollan en la Universidad de Stanford sobre la amabilidad, ¿no? Y la amabilidad hacia uno mismo y el comportamiento más compasivo hacia el otro, ¿no? Y hubo un estudio que me llamó mucho la atención, y es más, tuve que leer varias veces porque pensé, ¿será que no lo he entendido bien, ¿no? Y es que las personas que no están acostumbradas a la amabilidad, cuando reciben amabilidad, la reciben como un estresante, como una amenaza, ¿no? Y esto pues me hizo reflexionar mucho, ¿no? Sobre cómo también nos tienen que educar o tenemos que intentar cultivar el saber recibir, el que estoy recibiendo y el poder recibirlo, ¿no? Y también me ponía en la perspectiva de cuántas veces hemos dado amabilidad hacia el otro y lo que hemos recibido a lo mejor es al tender la mano que nos han mordido, ¿no? Pues poder comprender que aquel que no está acostumbrado a recibirla puede reaccionar así, pues también creo que nos ayudaría en lo personal. ¿Hay alguna práctica sencilla que recomendarías para empezar a cuidar la relación entre cuerpo y mente? Para mí, observar el cuerpo. A mí algo que nosotros hemos estudiado, hicimos los experimentos en la universidad, metimos a personas en la máquina, medíamos el campo magnético del cerebro, en los campos eléctricos corporales, y entre varias cosas tenían que hacer algo tan sencillo como observar la reacción de su propio cuerpo ante diferentes emociones, ¿no? Entonces, visto desde el punto de vista del cerebro, sucede algo que es muy curioso, ¿no? Y que, bueno, cuando luego lo llevas a la práctica te das cuenta que te vale, ¿no? Y es una especie de desdoblamiento, ¿no? Pues lo que hacíamos ayer era simular, venga, acuérdate una situación que fue muy estresante, y entonces nos metíamos, le ayudábamos a que se metiese en ello, quién estaba, cómo sucedió, y entonces se reviven esa situación estresante y el cuerpo lo manifiesta, ¿no? Pues la respiración, la tensión, la divagación, ¿no? Lo que todos hemos vivido. Y entonces en un momento dices, pues ahora observa tu propio cuerpo, ¿no? Y entonces, más esta parte frontal tiene esa capacidad casi como me la imagino yo, ¿no? Casi como de salirse y ponerse, o bajarse del escenario y ponerse en la butaca del espectador, ¿no? Pero tanto lo que está ahí en el escenario como la butaca soy yo. Pero si a veces no me pongo en la butaca, el escenario crece y acaba incendiado, ¿no? Entonces, tener esa capacidad a veces de ser espectador de uno mismo te hace verte desde una perspectiva que permite que nos desidentifiquemos de aquello que estamos representando, ¿no? Porque realmente una emoción nos convierte en actores. Que la emoción tiene su función y por supuesto, no soy partidaria de reprimirlas, ¿no? Sino de vivirlas y luego acompañarlas, ¿no? a que se extingan, ¿no? Decía yo, como chimeneas de madera. Pero sobre todo para mí esa capacidad de poder dar un paso atrás o ser espectador de ti mismo cambia mucho la perspectiva, y ahí ayuda mucho la respiración, porque no es fácil sentarse en la butaca del espectador. En un momento en que muchos vivimos estresados, desconectados del cuerpo, ¿qué mensaje clave te gustaría que quedara de este libro? Pues hay personas que viven muy desconectadas de su cuerpo, y esto lo sabemos, ¿no? Y ya pues Antonio Damasio, que es uno de los grandes neurocientíficos, ¿no? que tenemos, nos hablaba de ese marcador somático. Vivir alejado de nuestro cuerpo, es decir, vivir alejado de las sensaciones que nos producen las emociones o de escuchar al propio cuerpo, nos genera muchos problemas. Esa falta de conciencia corporal está relacionada con una falta de inteligencia emocional, ¿no? Como hemos dicho antes, si yo ante un problema me pongo en el lugar del espectador, lo puedo hacer a través de escuchar mi propio cuerpo. Entonces, desconectarse del cuerpo pues nos lleva siempre a problemas, ¿no? Entonces, el volver a esa conciencia corporal, a escucharlo, que no significa obedecer. Ahora bien, también hay muchas personas que viven desconectadas de su mente, ¿no? Y entonces, lo mismo, ¿no? El hecho de que estemos todo el día rumiando un problema no significa que lo estemos pensando, ¿no? Y aquí es donde voy mucho, es a esa resistencia que tenemos a la introspección,
¿no? Que muchas veces estamos todo el día pensando, he hecho esto, lo otro, hiperanalizándonos, pero a lo mejor a veces nos falta un poco ese coraje de mirar dentro con humildad, ¿no? Y decir, bueno, a ver, remangarse y decir, ¿en qué me tengo que poner a trabajar? ¿Qué tengo que cambiar yo, ¿no? Aunque el problema lo cause el otro, ¿no? ¿Qué parte de mí también ha participado ahí, ¿no? Entonces, yo uniría un poco eso, que no hay que ni separarse del cuerpo ni separarse de la mente, ¿no? Parece que viven en continentes separados y o vivimos en uno o vivimos en el otro.